Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con el cálculo del límite donde el denominador converge a cero. Para esta clase es muy importante tomar en cuenta una de las propiedades que vimos en la clase anterior y tiene que ver con la propiedad del límite cuando nosotros estamos trabajando con la división. Joenny, ¿puede apagar su micrófono por mientras? Solo cuando tenga una duda, lo enciende. Ok. Entonces, en ese caso, vamos a iniciar con esta frase: la acción más pequeña es mejor que la intención más grande. Entonces, vamos a comenzar con esta frase porque no es lo mismo decir yo voy a pasar la clase, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, si nunca comenzamos, ¿verdad? Entonces, desde que hagamos algo pequeñito y así, o sea, desde que empecemos a hacer una tarea, luego la otra, pero no solo estar diciendo, me voy a poner a hacer tareas, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Ok, entonces, vean que vamos a encontrar el límite de esa función que nosotros tenemos aquí. Aquí la estoy señalando con el cursor. Es el límite de x a la 2 más 2x menos 3 sobre x menos 1 cuando x tiende a 1. Entonces, para ello, aquí copio el ejercicio de nuevo y para ello hay que recordar esta propiedad de los límites que tiene que ver con la división. Decía que nosotros podemos encontrar el límite de la función f de x entre g de x cuando x tiende a siempre, y lo que íbamos a hacer con los resultados era dividirlo, ¿verdad? Pero esto se va a hacer siempre y cuando el resultado del límite de beta sea distinto de 0 en ese caso. Ok. Entonces, al trabajar de esa forma, vean que vamos a aplicar la propiedad. Y la propiedad lo que les dice es que nosotros aplicamos el límite por separado, tanto a x a la 2 como a 2x en el numerador, y en el numerador también tenemos a negativo 3. Entonces aplicamos el límite también a 3 por separado. Según esta propiedad también tenemos que encontrar el límite de lo que yo tengo en el denominador. En ese caso voy a aplicar el límite a x menos, también voy a aplicar el límite a 1. En ese caso, entonces aplicamos los límites por separado. Pero antes de eso, nosotros tenemos aquí en el segundo término el límite de una constante, que en este caso es 2. ¿Qué hacemos cuando tenemos una constante? Lo que hacemos es escribir la constante antes de la expresión límite de x para que solo nos quede aplicarle límite a x, que es el único caso. Hoy sí, apliquemos el límite entonces a cada uno. Al aplicar el límite a x a la 2, lo que hacemos es que cada vez que aparezca x, yo voy a escribir ¿qué valor? 1, porque es hacia donde tiende el x. Entonces yo escribo, como esta x está elevado a la 2, yo escribo 1 elevado a la 2, más 2, que ya forma parte de aquí, y ahora encuentro el límite de x. Y si a mí me piden encontrar el límite de x, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir este 1 que yo tengo aquí en la variable x. Entonces escribo 2 por 1 menos, y en este caso el límite de una constante sabemos que es la misma constante. Ahora, el límite de x, evalúo 1 en x y por eso escribo 1 ahí, menos el límite de la constante 1, que siempre me va a dar la misma constante, que es 1. Al final, después de evaluar cada uno de esos, lo que hago simplemente es operar. 1 elevado a la 2 significa multiplicar 1 dos veces, eso me da 1 más 2 por 1, 2 menos 3, sobre 1 menos 1, en el denominador tengo 0 y eso me queda 0 sobre 0. Entonces, ¿qué sucede? La propiedad dice que yo no puedo tener en mi denominador, ahí dice, ¿ves? Beta tiene que ser diferente de 0. Entonces, vean que yo obtengo como denominador 0 al aplicar la cuarta propiedad con la que habíamos estado trabajando. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ejercicios que nos aparezca así, donde la propiedad yo no la puedo aplicar, que era con lo único que contábamos en la clase pasada?
Entonces vamos a aplicar un método, vamos a aplicar lo que es factorización, que eran los métodos que nosotros habíamos aprendido. Entonces vamos a ver qué tipo de factorización es la apropiada para esto. En ese caso, aquí está mi ejercicio, aquí está la propiedad y yo lo que voy a hacer es observar el numerador. En el numerador yo tengo un trinomio, x a la 2 más 2x menos 3. Y si yo tengo un trinomio y el coeficiente del término elevado a la 2 es 1, significa que yo puedo aplicar, en este caso, vamos a aplicar un tanteo simple. ¿Cómo aplicamos tanteo simple? Buscamos dos números que multiplicados me den negativo 3 y sumados me den positivo 2. En ese caso, vea que los números que cumplen con esa propiedad para poder aplicar productos notables es 3 y negativo 1. ¿Por qué razón? Positivo por negativo, negativo. 3 por 1, 3. Y a 3 le quita 1, 2. Entonces, en ese caso se cumple esa propiedad de productos notables y el producto notable me queda como x más 3 por x menos 2 sobre x menos 1. Entonces, lo que yo tengo ahorita en este momento, en el denominador no puedo hacer nada. ¿Por qué razón? Porque x menos 1 ya está factorizado. Ya no puedo aplicar ningún tipo de factorización. Entonces, vea que yo tengo aquí un x menos 1 en el numerador y tengo x menos 1 en el denominador. Entonces, significa que yo puedo dividir x menos 1 entre x menos 1, que eso me da 1, y solo me quedaría x más 3. En el siguiente paso lo que hago es colocarle como que está tachado, pero como que lo eliminé, pero en realidad lo que se hace no es eliminar, sino dividir. Y esa división es como que yo tenga 100 entre 100, me da 1, 20 entre 20, 1, 30 entre 30, 1, porque estamos dividiendo mismas cantidades. En ese caso, luego 1 por x más 3, lo único que me queda es x más 3. Entonces significa que yo ya ahí en ese momento sí puedo aplicar el límite. ¿Y cómo aplicamos el límite? Evaluando. En este caso, aquí tengo el límite de una suma. ¿Y qué les dice la propiedad de cuando aplicamos límite a una suma? Que vamos a aplicar tanto el límite a x como el límite a 3. En ese caso, al aplicar límite a x, significa que yo voy a evaluar 1, donde yo tengo la variable x y me queda 1, porque ahí solo tengo la variable x elevado a la 1, y luego aplico el límite a 3. En ese caso, ese límite me quedó 1 más el límite de una constante, que en ese caso es 3, el límite es 3. Y luego 1 más 3, eso es igual a 4. Ok. Hasta ahí vamos bien. ¿Joenny? Hola. Ok, continuemos. Ok, en el ejemplo 2 tenemos, encuentre el límite de x a la 3 menos 8 sobre x menos 2 cuando x tiende a 2. Entonces, vean que otra vez tengo el límite de dos funciones que están expresadas como una división. Entonces, lo que corresponde es aplicar la propiedad 4, que tiene que ver con eso. Aplico la propiedad 4, en donde yo aplico tanto el límite a la función que está en el numerador como lo que está en el denominador. En ese caso, aplico el límite a x a la 3 y luego aplico el límite a 8. En el numerador, en el denominador aplico límite a x y aplico el límite a 2, entonces menos el límite de 2. Ahora, al aplicar límite,
cuando yo escribo el límite de x a la 3 cuando x tiende a 2, entonces en ese caso lo que hago es, en vez de escribir x, yo ahora escribo hacia donde está tendiendo ese límite, que en ese caso es 2. Entonces me queda 2 elevado a la 3 menos, y ya sé que el límite de una constante, en este caso esa constante es 8, no importa hacia dónde tiende el límite, me va a dar siempre la misma constante, que en ese caso es 8. Ahora, el límite de x cuando x tiende a 2, lo que voy a hacer es evaluar 2 en la variable x y me queda 2 menos el límite de esta constante, que en este caso es 2, entonces me va a dar 2. Continuamos y 2 elevado a la 3, eso es 8, menos 8. Y luego en el denominador tengo 2 menos 2 que lo volví a copiar y eso me queda 0 sobre 0. Vuelvo otra vez. Todos estos ejercicios son ejemplos en donde yo tengo que el denominador es diferente de 0. Entonces yo no puedo encontrar un límite donde me quede así. Tengo que ver qué es lo que voy a aplicar. En ese caso siempre voy a estar factorizando en la clase de hoy. Entonces vean que en el numerador yo tengo un x a la 3 menos 8. Entonces aquí se trata de un binomio en el que ambos términos tienen raíces cúbicas exactas. Significa que lo que tengo es una diferencia de cubos. Para la diferencia de cubos, quiero que ustedes recuerden, ahí volví a copiar el ejercicio que me había quedado 0 sobre 0, pero vean que yo tengo estas fórmulas de productos notables, que en este caso, cuando yo tengo una diferencia de cubos, yo puedo tener una diferencia de cubos, una suma de cubos y puedo tener una diferencia de cubos. En este caso, en el numerador, ustedes lo que tienen es una diferencia de cubos, entonces vamos a aplicar esta fórmula que está aquí para factorizar. En ese caso, vamos a primero encontrar la raíz cúbica de x a la 3, que es x, y la raíz cúbica de 8, que en ese caso es 2, para poder empezar a aplicar esa fórmula. Entonces, al aplicar esa fórmula, lo que me queda es que, aquí dice la fórmula, vamos a hacer la diferencia de las dos raíces que yo acabo de encontrar, que en ese caso es a menos b. Mi a en ese caso es la raíz de x a la 3, que es x, entonces escribo x, menos la raíz cúbica de 8, que en ese caso es 2. Entonces escribo x menos 2. Después dice, por, abro paréntesis, y vamos a elevar a al cuadrado. ¿Quién es a? El primer término que yo tengo aquí. A al cuadrado, entonces escribo, mi a es x, entonces vamos a escribir x a la 2, más, entonces escribo más, dice la multiplicación de a por b. Entonces voy a multiplicar a por b. ¿Quién es ax? ¿Y quién es b? 2. Entonces multiplico 2x más b elevado al cuadrado. En ese caso, b elevado al cuadrado, ¿quién es b? 2. Entonces 2 lo elevo al cuadrado sobre x menos 2, que es lo que tengo en el denominador. Ahí solo lo estoy copiando. En ese caso, vean que yo tengo un x menos 2 y aquí también tengo un x menos 2. Entonces significa que lo puedo dividir y ahí el resultado solo me va a dar 1. ¿Qué es lo que les va a quedar? X a la 2 más 2x más 2 elevado a la 2. En ese caso, ahí lo volví a copiar. Vamos a continuar. Entonces, estábamos aquí, eso nos da 1, ¿qué les quedó? X a la 2 más 2x más 4. En ese caso voy a aplicar el límite tanto a x a la 2, que es lo que estoy señalando con el cursor, luego aplico límite a 2x y aplico el límite a 4. Al aplicar el límite a x a la 2, cuando x tiende a 2, lo que hago es, bueno, en el segundo término, tengo, vean que todos antes de la variable de la función no tienen ninguna constante, pero aquí en el segundo término yo tengo la constante 2. Entonces la escribo antes de la expresión límite de x cuando x tiende a 2. Lo demás lo copié normal. Ahora, si a mí me piden encontrar el límite de x a la 2 cuando x tiende a 2, en ese caso lo que voy a hacer es evaluar 2 en x a la 2. Y si yo evalúo 2 en x a la 2, me queda 2 elevado a la 2 más 2, y luego encuentro el límite de x cuando x tiende a 2. Entonces voy a evaluar 2 en la variable x. Entonces me queda 2 por 2 más, ya sabemos que el límite
de la constante, de cualquier constante me va a dar la misma constante, que en este caso me dio 4. Ahora 2 elevado a la 2 es 4, más 2 por 2, 4, más 4 me da un total de 12. O sea que el límite de esa función que tenía al inicio es 12. Pasamos al siguiente ejemplo. Ok, tengo un ejemplo 3, encontrar el límite de x a la 2 más 3x menos 10 sobre x menos 2 cuando x tiende a 2. En ese caso, aquí tengo la función. Siempre recuerden que como estoy hablando de dos funciones que se están dividiendo, x a la 2 más 3x menos 10 entre x menos 2, entonces lo que tengo que aplicar es la propiedad 4, en donde dice que apliquemos tanto el límite a todo lo que yo tengo en el numerador como el límite de lo que yo tengo en el denominador. En ese caso, en el numerador tengo que aplicar el límite tanto a x a la 2, también tengo que aplicar el límite a 3x y tengo que aplicar el límite a 10. En el denominador voy a aplicar el límite a x y voy a aplicar el límite también a 2. Ok, vean que en el numerador yo en el segundo término tengo el límite de 3x cuando x tiende a 2, o sea que tengo una constante. Esa constante 3 la tengo que escribir antes de la expresión de límite, entonces aquí eso es lo que hago en el siguiente paso, lo demás lo copié igual. Entonces me queda 3 límite de x cuando x tiende a 2. Ok, una vez hecho eso, aplicamos los límites. Al aplicar los límites, entonces nos queda límite de x a la 2 cuando x tiende a 2, evalúo 2 en x a la 2 y me queda 2 elevado a la 2 más 3, que es parte de, y luego evalúo límite de x cuando x tiende a 2. En ese caso, en vez de x, yo voy a escribir 2 menos, después dice el límite de 10 cuando x tiende a 2. En ese caso, el límite de cualquier constante me da la misma constante. En ese caso me da la constante 10, menos 10 escribo. Ahora, el límite de x cuando x tiende a 2, en el denominador, lo que hago en ese caso es evaluar. Lo que voy a evaluar es 2 en la variable x, entonces me queda 2 menos el límite de la constante 2, que en ese caso es 2. Luego tengo 2 elevado a la 2, eso es 4, más 3 por 2, 6, menos 10 sobre 2 menos 2, 0. Entonces me queda 4 más 6 menos 10, 4 más 6, 10, menos 10, 0 sobre 0. Llego a una expresión 0 sobre 0. ¿Qué significa eso? Que la propiedad me dice que yo no puedo tener denominador 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de factorizar. Ahí vuelvo a copiar el ejercicio. Lo que vamos a hacer es tratar de factorizar entonces el numerador. En el numerador yo tengo un x a la 2 más 3x menos 10. Es un trinomio en donde el coeficiente principal es 1. Entonces vamos a aplicar tanteo simple. Buscamos dos números que multiplicados me den 10 y que al sumarlos me den 3. Entonces, ahí tengo los dos números. 5 por negativo 2, eso les da negativo 10. Y 5 menos 2, eso da positivo 3. Entonces, vean que aquí tengo un x menos 2 y un x menos 2. Entonces, significa que yo lo puedo dividir y en la división me da 1, que es lo único que les va a quedar, x más 5. En ese caso, ahí escribo en el siguiente paso, nada más para que ustedes se fijen qué es lo que estoy dividiendo y que me da 1. Por eso lo escribo como que está tachado. ¿Qué les queda? El límite de x más 5. Entonces, aplicamos los límites tanto a x como a 5. Lo aplico por separado. Y al aplicar el límite por separado de x, cuando x tiende a 2, lo que hago es evaluar 2. En vez de escribir x, yo escribo 2. Entonces me queda 2 más el límite de 5 cuando x tiende a 2 es el límite de una constante. En ese caso me da la misma constante. Entonces me queda 2 más 5, eso es igual a 7. Ok, ahora pasamos a un ejemplo 4. En el ejemplo 4, vean que yo tengo el límite de x a la 3 menos 3x a la 2 más 5 sobre x cuando x tiende a 0. En ese caso estamos trabajando otra vez con el límite
de una expresión que tiene que ver con la división de funciones. Entonces, vean que aquí lo tengo escrito. Y aplicamos el límite por separado tanto a todo lo que yo tengo en el numerador como a lo que tengo en el denominador, que en ese caso es x. Entonces, en ese caso, en el numerador yo tengo que aplicar el límite tanto a x a la 3, y aquí lo escribo, el límite de x a la 3 cuando x tiende a 0, menos, aplico el límite también de 3x a 3x elevado a la 2. Entonces, límite de 3x elevado a la 2 cuando x tiende a 0, más, y aplico el límite a 5x. El límite de 5x cuando x tiende a 0, sobre, y también aplico en el denominador el límite a x. Ok. Entonces, aquí se viene algo parecido con lo que hemos estado haciendo en los ejemplos anteriores, que es en el segundo término del numerador, como también en el tercer término. Que vean que yo aquí tengo 3 acompañando a x a la 2 y aquí tengo 5 acompañando a la variable x. En ese caso, significa que son constantes que están antes de esos términos. Entonces lo que voy a hacer es escribirlo antes de la expresión límite. Y vean que aquí, vaya, límite de x a la 3 cuando x tiende a 0, yo la dejo tal cual, menos, y entonces ahora este 3 lo paso afuera atrás de la expresión de límite y me queda 3 límite de x a la 2 cuando x tiende a 2, más 5 límite de x cuando x tiende a 0, sobre, y en el denominador escribo límite de x cuando x tiende a 0. Ahora apliquemos límite. Si a mí me piden encontrar el límite de x a la 3 cuando x tiende a 0, lo que hago es evaluar 0 en la variable x, pero como esa variable, entonces escribo 0, pero esa variable x está elevado a la 3, entonces escribo 0 elevado a la 3, menos 3, y luego tengo el límite de x a la 2 cuando x tiende a 0. Otra vez escribimos 0 entonces, porque aparece la variable x, pero esa x está elevado a la 2, entonces escribo 0 elevado a la 2, más 5, pero tengo el límite de x cuando x tiende a 0. ¿Qué vamos a escribir en vez de escribir esta x? Entonces 0 sobre 0. 0 elevado a la 3 es 0, menos 0 elevado a la 2 es 0. Por 3, 0, más 5 por 0, 0 sobre 0. Entonces, si yo sumo todo eso y resto, me queda 0 sobre 0, y no me puede dar así porque la propiedad funciona siempre y cuando tenga denominador diferente de 0. Entonces, en ese caso, ahí vuelvo a escribir a qué nos dio. Entonces, vean, lo que voy a hacer es, recuerden que cuando me da 0 sobre 0, entonces, en este caso de estos ejercicios, lo que vamos a hacer es tratar de ver qué factorización es la que se nos hace más adecuada. En ese caso, yo tengo un x a la 3 menos 3x a la 2 más 5. Entonces, voy a aplicar lo que es factor común. ¿Cuál es mi factor común? En el numerador es el término que se repite, en ese caso es la variable x elevada a su menor exponente. En ese caso mi factor común será x. Y en el denominador, ahí no vamos a factorizar porque ya está factorizado, ¿verdad? Ok, entonces al sacar factor común, en ese caso me queda que mi factor común es x. Entonces divido x a la 3 entre x, lo que hago es restar 3 menos 1, entonces me quedan 2. Entonces, de x a la 3 entre x me queda x a la 2 menos 3x a la 2 entre x, 3 entre 1, 3. Y x a la 2 entre x, 2 menos 1. Entonces, simplemente les queda x elevado a la 1. Más 5x entre x. Entonces, ahí les queda 5 nada más sobre x. Vean que yo tengo en el numerador una x y en el denominador otra x. Como esto se está multiplicando, significa que yo puedo dividir x entre x y eso me da. Ahí escribo lo que estoy tachando, ¿verdad? Que en este caso, por eso escribo x entre x, que eso me da 1, y lo que les queda simplemente es x a la 2 menos 3x más 5. Entonces aplico, ahí lo vuelvo a escribir, aplico el límite por separado tanto a x a la 2 como a 3x como a 5. En el segundo término, vean que yo tengo una constante antes de la expresión x, entonces vamos a escribir esa constante 3 antes de la expresión de límite.
Entonces, copio todo igual, límite de x a la 2 cuando x tiende a 0, menos 3, límite de x cuando x tiende a 0, más el límite de 5 cuando x tiende a 0. Ahí lo aplico por separado. Comencemos entonces a encontrar límites. Si a mí me dicen que encuentre el límite de x a la 2 cuando x tiende a 0, lo que voy a hacer es evaluar 0 en la expresión x elevado a la 2. O sea que me va a quedar 0 elevado a la 2, menos 3, ahí copio el 3, luego evalúo el límite de x cuando x tiende a 0, o sea que en vez de escribir x, yo escribo 0, entonces me queda 3 por 0, más el límite de 5 cuando x tiende a 0 es el límite de una constante, que en ese caso me queda la misma constante, que es 5. Ok, ahora 0 elevado a la 2, 0, menos 3 por 0, 0, más 5, 5, o sea que el límite sería 5. Ok, y eso sería todo lo de la clase de hoy. Ya en este caso tendrían que hacer la actividad 3, la asignación 3 del folleto. A ver, la asignación 4 ya sería del folleto. Y eso sería todo.